Si te gusta dibujar corazoncitos, pero te gustaría mejorar esto y quieres saber cómo hacerlos así, quédate a ver el vídeo. Para hacer un corazón se puede hacer directamente así, ¿verdad? Pero haciéndolo así puede que te quede torcido. Puede que a veces te quede uno más bonito, como este que me quedó un poquito mejor. Pero ¿cómo puedes hacer un corazón que sea geométricamente más estético, quede más bonito? Te enseño un truco. Dibuja 2 círculos. No hace falta que sean muy perfectos, tampoco los dibujes muy fuertes. Eso sí, que los dos sean iguales y que los dos se toquen aquí, en un lado. Así. Esta es la parte de arriba del corazón. Si te salen muy mal los círculos, siempre puedes poner, yo qué sé, esta tapa, por ejemplo. Trazas alrededor, y ya tienes el círculo. Así te sale más fácil. Pero, ya que quieres aprender a dibujar, hazlo a mano. Y así practicarás. Y ahora que tenemos estos 2 círculos, vamos a hacer un palito que sale de aquí. ¿Y cuán largo el palito? Pues cuán largo queramos el corazón. Sé que esta forma a algunos les va a suscitar comentarios graciosos. Si son muy eróticos, por favor, evitadlos, ¿eh? Ahora simplemente tenemos el corazón, más o menos queremos que tenga este tamaño, ya lo tenemos abocetado, ¿verdad? Ya solo queda poner unas rectas que vaya hasta la punta del palito que hemos hecho. Y otra también que vaya de la punta del palito a justo lo que es secante con el círculo, que quiere decir que le toca ahí. O era tangente. Ay, ahora ya no me acuerdo. A ver si estoy metiendo la pata. Confirmado, es una recta tangente. Secante es la que pasa por en medio del círculo. Tangente es la que pasa justo por el bordecito de la circunferencia. Entonces trazamos 2 líneas tangentes que vayan hasta aquí. Y la línea está. Y ya tenemos el corazón, ya lo veis, ¿no? Eso sí, lo que quedaría más bonito es que estas líneas no fueran súper rectas, ¿vale? Sino que tuvieran un poquito de curva, nada más que un poquito así, para darle como más gracia a la forma del corazón. Vamos a repasar las líneas que acabamos de dibujar y ya tenemos el corazón muy bien hecho y precioso. Eso sí, ahora de este lado intenta hacer la misma curva que de este. De este me separé muy poquito de la recta, pues de este también me voy a separar muy poquito. Y aproximadamente va así. Tú hazlo, ya verás cómo te gusta. Y ahora borro lo que me sobra. Incluso borro por encima de lo que reforcé, porque aún así al borrar siempre me va a quedar más marcado que lo que marqué poquito cuando hice el boceto. Y qué bonito queda, a mí me encanta, es un corazón bien hechito. Bueno, pues ahora vamos a ir más allá y le vamos a hacer un brillo y darle volumen con el propio lápiz, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho hacer un brillo falso, así no lo voy a copiar de ningún lado, me lo voy a inventar, pero es que tengo como una técnica. Yo imagino que la luz viene de aquí, y si viene la luz de aquí, el brillo le dará de este lado y de este. Pero si el corazón tiene volumen, o sea, es un poco gordito, es como una cosita gordita, como un squishy o algo así, entonces el brillo del corazón no será justo aquí, será un poco más adelante y eso le va a dar volumen. O sea, separándonos un poco del borde que hemos pintado, vamos a pintar la misma forma, pero un poco más adentro. Sin cargar, por favor. Luego me decís que no veis. Si es que no veis, pues por favor no miréis el vídeo al sol, porque el sol no deja ver estas líneas. O no tengáis muy iluminada la pantalla del móvil o del ordenador. Y ahora voy a hacer lo mismo en este lado. Porque si la luz viene de aquí, el brillo le va a dar de este lado y de este. Y de este va a estar en sombra. Pero como el corazón es gordito, el brillo no va a ser una línea, sino que va a ser como gordito también. Y le voy a dar la forma como de una lágrima y aquí la sigo así hasta unirse más o menos a esta altura. Y aquí lo voy a hacer lo mismo, pero el pico de la lágrima empieza, esta vez no empieza aquí abajo, sino aquí, como la forma es así, empieza aquí y hace la zona gordita así. Y esto también lo vamos a borrar. Ahí tenemos aún la referencia, que
que hemos pintado, pero no queremos que quede muy marcado. No os lo dije, pero estoy usando un lápiz normalito, un lápiz escolar 2B. Este pinta de maravilla, a mí me encanta. Y el papel que estoy usando es un papel normal. Ahora, tenemos aquí ligeramente marcado lo que va a ser el brillo y ahora la sombra. Igual que hicimos con el brillo, que lo separamos un poco del borde, voy a hacer con la sombra, pero la voy a separar menos, no tanto, quizá la mitad que separé el brillo. Y la sombra vendría por aquí. Hasta aquí más o menos, porque si la luz viene de aquí, pues la sombra estaría aquí. Quizá también un poquito esta parte de aquí. ¿Y por qué separo la sombra del borde? Para dar lo que es el efecto relieve luego al dibujo cuando lo rellene de gris, ¿vale? Lo veréis después. Ah, por cierto, aquí también le va a dar sombra. Así que también hacemos ahí la línea de la sombra, porque claro, la luz viene de aquí, esta partecita queda oscura, ¿no? Siempre tenéis que pensar la parte que se expone a la luz, da brillo, la parte que se queda escondida, da sombra. Y ahora ya podemos empezar a rellenar el corazón, así, con el lápiz tumbadito y muy suavecito. Y no voy a cambiar de lápiz en todo el tutorial, ¿eh? Y una cosa os aviso, los restos de goma molesta mucho, así que limpiad muy bien porque siempre os harán manchas oscuras cuando paséis el lápiz por encima. Pues voy a rellenar de gris así, y cuando lo hago intento no hacer unas zonas más oscuras que otras, si no, veis, ahí había resto de goma, cachín 10, lo borro y vuelvo a pintar por ahí, y dejando libre la zona que habéis dibujado para el brillo, recorriendo las zonas de brillo sin cubrirlas y rellena hasta el borde, ¿eh? Porque ahora le estamos dando como el color intermedio para el corazón, ¿vale? Y ahora ya tenemos prácticamente todo el corazón cubierto con un color gris clarito, ¿no? Y entonces ya podemos empezar a jugar. Por ejemplo, voy a darle un poco más fuerte para perfilar la forma del corazón, pero sin pasarme, ¿eh? Le estoy insistiendo por los bordes, siguiendo la forma del borde como si hiciera un pequeño difuminado del borde hacia el centro del corazón sin llegar a la parte del brillo, ¿vale? La parte del brillo luego también la vamos a cubrir en un porcentaje, ya veréis. Por lo de ahora la reservamos. Y aunque ya está quedando muy bonito, yo lo sigo viendo muy plano, ¿verdad? Vamos a arreglarlo. Vamos a empezar a meterle la sombra que antes marcamos y que estaba más o menos aquí. Vamos a marcar esa línea más fuerte y a partir de ella, que esté muy cerca, bastante más cerca del borde, ¿eh? Y aquí la otra. Y a partir de esas dos líneas vamos dándole cada vez con el lápiz fuerte por esta zona toda, cerca de la mancha esta oscura, hacia el centro. Pero cada vez le damos menos fuerte, de forma que cada vez se vaya igualando un poquito más. ¿Veis estas manchitas? Estos son los restos de la goma que no limpia bien y me fastidia mucho. Quedan como feo, ¿verdad? Me están estropeando el dibujo. A ver si los arreglo, las borro y limpio muy bien. Y ahora relleno, intentando igualar ese hueco que dejé con el resto del lápiz que ya había pintado. Bueno, creo que ha mejorado, ¿verdad? A medida que me acerco al borde más oscuro, le doy más fuerte. Uy, tampoco tengo que pasarme, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo quiero oscurecer bastante más de lo que está. También es que tengo un poco mal esto, ¿no ves? Tiene estos pegotes. Entonces, cuando pinto sobre esos pegotes, me marca aquí. Ese tipo de problemas los tenéis que cuidar. Yo no los estoy cuidando, así que consejos doy que para mí no tengo. Bueno, tendré que renovar esta superficie de trabajo. Ya la usé en tantos vídeos. La voy a oscurecer aún más, pero siempre apretando más a medida que me acerco a las zonas oscuras. Hay gente que me diría que debería usar un difumino, que es para emborronar y dejar más suave las zonas en las que pinto. Bueno, no soy muy fan del difumino, pero estoy pensando en hacer un vídeo probándolo, ¿vale? Si os interesa, decídmelo en comentarios. Y esto ya me está empezando a gustar mucho. Si usara un lápiz que soltara más grafito que este, por ejemplo, un 6B o un 4B, entonces ahora aquí estaría dándole con él.
para que esta parte fuera la más oscura. Pero bueno, este vídeo lo vamos a dejar así, sin usar varios tipos de lápiz. Solo para la gente que no se quiere liar, ¿vale? Para que vean que con un solo tipo de lápiz también se puede hacer cosas muy chulas. Y ahora, igual que hemos hecho este degradado que va a cada vez más oscuro aquí, vamos a hacerlo aquí, tenemos menos espacio, pero igual vamos dándole suavemente en transición, degradando, apretando un poquito más hacia la zona oscura y apretando menos para fundir con el resto del corazón. Voy a acercarlo más al borde y a exagerarlo un poco más. Incluso puedo bajarlo un poco más y le da como forma más metida. Bueno, y ahora que ya tenemos así el corazón, vamos a suavizar esta zona de brillo, toda esta, para que haya como una transición a la zona de más brillo que tiene que ser esta. Entonces voy a bajar aquí la intensidad del blanco y lo voy bajando de forma que se produzca una transición muy suave desde este color general que le dimos a todo el corazón hasta el blanco. O sea, lo igualo por aquí y ahora le voy suavizando hasta ahí. Y también suavizo un poco los bordes. ¿Veis? Y ahora el brillito tan fuerte que teníamos antes sigue ahí porque esta zona no tiene nada de lápiz y sigue totalmente blanca. Pero hemos ¿cómo se dice? Suavizado del color del corazón al color del brillo. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero tenemos una franja más grande para suavizar. Empezamos igualando más o menos el color que ya hemos aplicado al corazón por la zona de aquí, pero cada vez menos, hasta llegar a la zona esta redonda. Y ahora suavizo aquí, que se siga viendo que al llegar aquí es más oscuro y al llegar aquí es más claro, pero ya de una forma más gradual. Y voy a limpiar aquí que me pasé con el lápiz. Como siempre tengo el problema de que la luz del foco me aclara mucho el dibujo que estoy haciendo. Lo siento por eso, no sé cómo arreglarlo. Y ahora viéndolo así, pues me doy cuenta de que esto lo tengo que oscurecer ligeramente porque lo quiero un poquito claro, pero no tan claro. Esto es un bonito ejercicio para aprender a utilizar el lápiz y hacer claros, oscuros según la intensidad que se dé. Así que cuando me pedís qué ejercicio puedo hacer para empezar a hacer sombras, creo que este es un buen ejercicio. Si queréis marcarle más el brillo al corazón, lo que tenéis que hacer es no difuminar tanto el contraste entre brillo y sombra, con lo cual habría que marcar aquí más el punto hasta el que llega el brillo, si no lo queréis tan suavizado. ¿Veis? Ya parece que el corazón brilla más. Marcar siempre más el contraste. Aquí y ahora aquí. Y aquí lo mismo. Le da un aspecto más brillante al corazón porque la diferencia entre la sombra y el brillo está más marcada, no está tan difuminada de una a otra. Y eso hace que no parezca tan mate la superficie del corazón. Y si quiero corregir un alto brillo, siempre puedo usar la goma. ¿Ve? Entonces, igual hasta puedo hacerle un alto brillo aquí, un toque de brillo. No puedo evitar seguir retocando. Pues espero que te haya gustado y por favor, si te ha gustado, dale a like porque según el número de likes y visitas que tenga el vídeo sabré si os interesa que siga con esto y lo haga también en color en otro vídeo. Así que por favor, dale a like si te ha gustado. Suscríbete a mi canal Fancy Looks y compártelo por las redes sociales para que más gente lo vea. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks.